8 de la mañana con 11 minutos. Sigamos en la tónica de reacciones. Asamblea y gobierno se toman un respiro. O sea, hasta el mediodía del miércoles lo comentamos en este espacio. Compartimos con Belkis y nuestras entrevistas y nuestros comentarios, evidentemente, el enrarecido y tenso clima político que enfrentaba la República o enfrenta a la República. Pero daría la impresión que después del miércoles al mediodía, las cosas como que bajaron un poco. Un comunicado de la Asamblea. Una primera declaración de la ministra de Gobierno y luego la decisión oficial del presidente de la República de enviar por separado su propuesta económica dividida en 3 proyectos de ley. Le pregunto al primer vicepresidente de la legislatura, el asambleísta Virgilio Saquicela, que visita nuestra mesa de trabajo, si se puede interpretar esto como que ambas partes, Ejecutivo y Legislativo, se toman un respiro. ¿Cómo le va, vicepresidente? Bienvenido. Gracias, Fabricio. Un saludo a Belkis y un saludo a la audiencia de Sonorama. Es la hora de que las tensiones bajen, es la hora del Ecuador. Yo creo que al Ecuador no le interesa hablar siquiera de muertes cruzadas, de consultas populares en el sentido de aprobación de leyes. Son temas engorrosos, conflictivos. No creo que en una consulta popular se pueda solucionar el tema laboral o el tema tributario del país o las reformas que plantea el presidente de la República. El escenario constitucional, el escenario propicio es la Asamblea Nacional del Ecuador y justamente yo felicito la actitud del presidente de la República, que es de un estadista, al haber sintonizado lo que yo he dicho en los medios de comunicación en los últimos 15 días, de que ya frente a los hechos consumados de una resolución del CAL, más allá de un análisis de constitucionalidad o de inconstitucionalidad, había que sintonizar con el parecer del pueblo ecuatoriano, de la propia Asamblea Nacional, y llegar a que se entreguen las leyes en el Poder Legislativo para su tratamiento. Entiendo de que vienen en 3 paquetes. El primero, que es la tributaria, que llegaría en la próxima semana, para la calificación del CAL, donde veo que no va a haber ningún inconveniente. Es más, ayer en una reunión del CAL en horas de el mediodía, hablamos ya informalmente con los miembros del mismo y creemos de que esta ley que vendrá en lo económico urgente tendrá que ser calificada de manera inmediata, previo al informe de la UTL, que yo lo dije ayer en el CAL, deberá ser inmediato, máximo 48 horas de presentado la ley por el presidente de la República para pasarlo a la Comisión de Régimen Económico y obviamente tener el informe para el primero y segundo debate dentro de los 30 días que establece la norma legal y constitucional. Vamos al debate. Yo fui uno de los que cuando se presentó el proyecto económico urgente dijo de que vayamos al debate y allá debatamos cuestiones absurdas que estaban en la ley y las ha reconocido el primer mandato. ¿Usted estaba a favor de que se califique el proyecto? No, lógico, hay unidad de materia al final del día, y al final del día ¿quién tiene que legislar? Los 137 asambleístas y no el CAL ni la UTL, sino teníamos que tratarlo en la legislatura. Y allá podíamos, trabajando así sea noche y día, porque esa es nuestra obligación, resolver este tema. Pero bueno, han pasado las cosas y este rato es hora de tratar esta reforma tributaria que llegará la próxima semana, incluso con un diálogo que tuve con la señora ministra de Gobierno el día de ayer. Está confirmado la entrega de esta primera ley o este primer paquete a la Asamblea Nacional. Las fuerzas políticas tenemos que analizarlo dentro del marco de la sapiencia, de la seriedad, sobre todo en la Asamblea Nacional. Se trata del país, no se trata del presidente de la República ni de la Asamblea Nacional, se trata del Ecuador. Imaginemos una pugna de poderes, ¿eso a quién le perjudica? A quienes no tienen empleo, a quienes viven en una crisis económica, a quienes viven en una crisis de seguridad en este país. Entonces hay que tomar las cosas con seriedad. Entiendo que también el presidente de la República, conforme le dijo antenoche y conforme conocemos, pongamos el tema del impuesto a la renta, que es un tema álgido, sobre todo para la clase media, la gente que gana alrededor de $2.000 y un poco más, que se habla de un impuesto a la renta, un alza en la renta, en este impuesto, es complicado, porque al final del día pagar $1.000, $2.000 para cualquier bolsillo de la clase media es difícil. También vendría con una nueva tabla, ¿no? Una nueva tabla que permitiría una discusión al interior de la Asamblea. Claro, parece que el presidente, al menos lo dejó entrever así, priorizará en este caso a las personas jurídicas, sobre todo a las empresas que más ganaron en los últimos tiempos, por encima de las personas naturales.
Es lo lógico, es un principio de que el que más tiene que aportar más, y en beneficio obviamente del que menos tiene. Bajo ese concepto tendremos que analizar los asambleístas, insisto, a riesgo de redundancia, con seriedad esta reforma tributaria y buscar puntos de consenso, ¿no? La eliminación del 2% a las microempresas, que son las que tienen hasta $300.000 de capital y 9 empleados o trabajadores. Creo que coincidiremos 237 asambleístas, y así habrán otros puntos como que los que más tienen paguen más, las empresas que incluso en plena pandemia por su actividad ganaron más, tienen que contribuir más al Estado ecuatoriano, buscar alternativas, discutir el tema de la eliminación del impuesto a la herencia, los pros y los contras de la eliminación de este impuesto, desde qué rubro se puede eliminar o no se puede eliminar. Todos estos temas hay que ponerlos sobre la mesa de discusión, sobre la marcha. Insisto una vez más, con seriedad, para que el pueblo ecuatoriano sepa de qué se está tratando y podamos llegar a un consenso. La ley puede ser modificada, la propuesta, en un 100%, en un 80%, en un 50%, pero yo creo que vamos a la clase política a ponernos serios en el tratamiento de la ley, ¿no? A de poner actitudes, a pensar menos, dicho yo, en nosotros y más en el Ecuador, y bajo ese contexto buscar la alternativa para pasar esta crisis que de una u otra manera se ha suscitado entre Ejecutivo y Legislativo. El Ecuador está por encima de todo ello. Y para ese análisis justamente es necesario conocer los términos de estos proyectos de ley que se ha anunciado llegarán a la Asamblea. La decisión del Consejo de Administración Legislativa, Cal, fue asumida por el Gobierno Nacional como una intención de bloqueo desde la legislatura frente a las intenciones del gobierno como tal. Si, digamos, el CAL hubiera dado paso a la calificación de este proyecto de ley, hubiera aterrizado el debate en el Pleno de la Asamblea y el Pleno se hubiera pronunciado quizá en contra de esta iniciativa, ¿no habría sido también entendida como un bloqueo por parte del presidente Guillermo Lasso? Y le pregunto porque sí me gustaría conocer un punto de vista suyo como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional respecto de esta tesis del gobierno. Bueno, vamos en dos fases. La primera, estando yo dentro del CAL, no creo que exista tal intención o hubo tal intención de bloqueo. Yo voté porque se trata de la ley, porque se la califique y pase a trámite económico urgente, igual con Natalia Arias. Yo respaldo, incluso tenemos una alianza, si cabe el término, con el gobierno desde el grupo de independientes, para dar gobernabilidad al país. No una carta blanca, pero sí buscar que hayan reformas como la propia tributaria y laboral en lo que tenga que haber. Pero el BAN sigue constituido, unido. Existe la bancada del Acuerdo Nacional, ¿no?, que está conformada por los asambleístas de Creo y los asambleístas denominados independientes, ¿no? Entonces nosotros hemos ratificado ese apoyo que también se supedita a hechos ciertos. Pero en lo primero, a criterio de los miembros del CAL, de la mayoría democráticamente, dijeron que no había uniformidad de materia y por lo tanto no podían calificar. No compartí yo ese criterio, pero cuando ya se lo dio, cuando ya se lo resolvió en el CAL, me toca, siendo parte del CAL, haber defendido esa resolución y haber requerido, como lo he dicho públicamente, del gobierno de que sintonice ese hecho y en un diálogo breve, que se lo puede hacer en política, porque lo mejor es dialogar, entregue los proyectos fraccionados, si cabe el término, y lo ha hecho al final del día. Sin embargo, han pasado ya, creo que más de 15 días para ese hecho, que son 15 días perdidos. Pero digo, si los entrega, si el presidente decide ceder y entregar dividida su propuesta económica en 3 partes, de alguna manera el presidente está aceptando, no sé si esa es la interpretación, aceptando lo que resolvió el CAL en su momento, que fue: señor presidente, le devolvemos, no calificamos porque el proyecto tiene algunos vicios de inconstitucionalidad, no hay unidad de materia y de tales. O sea, ¿podría interpretarse así? Fabricio, yo creo que no se trata aquí de ver ganadores y perdedores, no se trata de visiones, de decir yo tuve la razón o tuvo el otro sector la razón, yo soy el que conozco la Constitución, el otro no conoce la Constitución. Se trata de virar la página, de pasar la página y decir, ya, este momento han pasado las cosas, el señor presidente de la República está por presentar los proyectos de ley, primero el tributario, pongámonos a analizar, pongámonos a discutir, pero con seriedad. No salgamos también como Asamblea Nacional a decir no porque no.
¿no? Obviamente que el gobierno al presentar el primer proyecto dio pábulo para ello cuando nos dice que si un trabajador se atrasa 2 veces en 2 meses al trabajo es causal para que le manden a la casa. Entonces son cuestiones absurdas que no pueden estar en la legislación nuestra. Entonces esos temas entiendo que serán eliminados ya de tajo para que no estén en la ley y no hay esos pretextos que son los que lastimosamente llevan para que los políticos a veces escandalicemos y la gente dice, no, si nos van en contra de mis derechos, yo no, me voy en contra de la ley de entrada. Entonces, en este momento, la seriedad va a tener que primar en este tema y tenemos que sentarnos a discutir. Esperamos, como dice Belkis, que el proyecto llegue. No podríamos anticiparnos a analizarlo porque no lo tenemos. El proyecto anterior más o menos se lo ha analizado, pero hay que esperar el tributario que llegará, entiendo que entre lunes o martes de la Asamblea Nacional. Y por el bien del país, vamos a hacer, si es que es necesario, el vínculo con el resto de bancadas, con los 137 legisladores, conversar con el mejor de los ánimos para sintonizar con el país y buscar la mejor reforma que valga para el Ecuador. Lo que sí hay que estar conscientes es que se necesita una reforma tributaria que apunte a la recaudación de $700 millones para que se tape esa brecha fiscal que se necesita en el presupuesto del próximo año 2022, que va a llegar hasta el 31 de octubre y que tiene que ser aprobado hasta el 31 de diciembre y que depende de esa reforma tributaria la aprobación del presupuesto del año 2022 y que hay que ir, en términos generales, los que más tienen, coadyuven con los que menos tienen para que se posibilite esa reforma. Creo que ahí vamos a coincidir la mayoría de legisladores. Vicepresidente, le traslado la misma pregunta que hizo Fabricio en la entrevista anterior a Jacobo García. Desde su punto de vista, ¿cree que se empieza a disipar este fantasma de la muerte cruzada del que tanto se ha hablado en estos últimos días? Bueno, creo que sí, el periodismo ha estado con el tema a lo largo de esta semana. Sobre el tema de la muerte cruzada, ¿no? Pero ¿por qué cree usted que ha pasado eso? A ver si coincidimos con eso, porque yo tengo la misma visión. Hubo un punto de partida que fue la declaración de la ministra de Gobierno. Sí, pero hay que conceptualizar la muerte cruzada desde lo que establece la Constitución Política de la República para que tengamos el panorama claro. A ver si nos interesa a los unos o a los otros una muerte cruzada, ¿no? Aquí yo voy a hablar más como abogado antes que como asambleísta, ni como aliado a gobierno, ni como oposición. ¿Qué dice el artículo 147, si no me traiciona la memoria? Que se puede llamar a una muerte cruzada. El 148. El presidente puede disolver la Asamblea Nacional. Luego que lo califique la Corte Constitucional, no es tan directo, ¿no? Tiene que demostrarse la causa. No, el de la calificación de la Corte Constitucional, el 130 que les da a ustedes la atribución de destituir al presidente. También el 148, ¿no? Y luego de ello, en 7 días de disuelta la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral llama a elecciones de presidente y de Asamblea Nacional. Claro. Es decir, en 2 meses o 3 meses. No es que haya el tiempo, si le escuchaba al analista de antes, como para que se cambie con decretos leyes el tema de soluciones en el país. El tema de crisis es complicado. Aquí tenemos que poner esfuerzos entre todos. Entonces, le veo medio complicado de que al final del día unos u otros puedan decidir una muerte cruzada. Lo analizo desde el punto de vista político, legal, no como asambleísta. Pero ya en el otro campo, como asambleísta, creo e invito públicamente, aprovechando los canales de Sonorama, al diálogo que tiene que primar. Lo dije a la señora ministra de Gobierno ayer en un diálogo que tuve con ella más de 1 hora en el ministerio. Dije, señora ministra, la gobernabilidad del país, el Ecuador está por encima de los intereses políticos. Yo estoy para ello. Estamos para trabajar en ese sentido en la Asamblea Nacional, así es de que coadyuvaremos y haremos todo lo posible porque el diálogo prime entre el Ejecutivo, el Legislativo y entre las fuerzas políticas del país, que tenemos que lograrlo en beneficio de los demás. Ahora, uno podría entender o debería entender que con el anuncio presidencial, luego de la decisión del CAL original, estos 3 proyectos de ley, uno de los cuales solo uno podrá ser de urgencia en materia económica, se conoce que será el tributario. Usted ratifica aquello que ya habíamos escuchado de que entre lunes y martes podría llegar la propuesta tributaria, pero igualmente tiene que cumplir con los requisitos. O sea, el CAL tiene que calificarlos con base en un informe de la Unidad Técnica Legislativa. Es tal cual una reproducción de lo que había ocurrido anteriormente. Estos requisitos previos para la calificación.
Bueno, el problema era el hilo conductor si había o no unidad de materia. El de la unidad de materia, entonces, ¿no? acá si ya viene un tema tributario, yo creo que doy por descartado que será calificado. Y los tres pueden ser económicos urgentes, Fabricio, ¿no? Pero no al mismo tiempo. Pero no Obviamente, tramitarlos al mismo pero si es que mandan el primero en 30 días, se aprueba en Exacto. 30 días, el segundo puede venir en otros 30 días y el otro en 30 días. Porque si usted manda un ordinario, tenemos 90 días para discutirlo en la El comisión. camino es más largo. Y tanta cuestión. Verá que yo también he pensado en esa tesis, pero yo no he escuchado, yo no tengo claridad, no sé si usted la tiene, no tengo claridad si es que el Ejecutivo va a enviar uno por la vía urgente y dos ordinarios, o va a hacer esto que acaba de decir, los tres urgentes en los siguientes 3 meses. Hasta donde conozco, manda el económico urgente, el tributario, Primerito. y luego de que se resuelva el tributario, mandará a los otros. No sé en qué vía. Ah, ya. Presumo que lo hará también, posiblemente. Ya, pero eso es noticia. Pertinente que el proyecto de ley en materia laboral tenga este carácter de urgente en materia económica, le consulto Si es que se califica dentro de la urgencia económica el hecho de que los ecuatorianos necesitan trabajo y al final del día todo eso depende de lo económico, yo creo que sí. Lo pregunto porque se ha generado un debate al respecto en el sentido de que el tema laboral puntualmente amerita un mayor tiempo para su análisis, para su discusión y no estar con esta camisa de fuerza de los 30 días que tiene un proyecto. La urgente reforma económico. laboral conceptuada en el proyecto inicial del presidente de la República no es muy extensa. Yo dije en el CAL cuando voté ya hace un mes atrás de que debíamos empezar a discutir el tema laboral desde ya, es decir, no debemos perder tiempo, debemos estarnos conociendo sobre esa temática y tener listo. Cuando queremos trabajar podemos resolver estos temas desde el punto de vista jurídico, sentándonos en días a analizarlo, a estudiarlo y a tomar decisiones. Correcto. ¿Qué va a pasar pasando de este tema a hablar de lo que está ocurriendo dentro de la Asamblea Nacional? ¿Qué va a pasar con la segunda vicepresidencia de la Asamblea? ¿Se está ya conversando sobre ese tema, vicepresidente Saquicela? Bueno, lo que se ha conocido por los medios de prensa, medios digitales, de que distintas bancadas pretenderían una candidatura, al menos para ocupar la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional. Entiendo que en estas horas dialogaremos, conversaremos. ¿Todavía no han dialogado? No, al menos nosotros no hemos conversado sobre el tema, en el entendido que recién antenoche se resolvió esa situación. Pero habrá que tomar democráticamente la mejor decisión. ¿Desde el BAN buscarían ocupar esa dignidad? No ha habido la intencionalidad, al menos no hemos dialogado en ese sentido. A lo mejor entre hoy y el día lunes podemos conversar. La izquierda democrática tiene una aspiración. Ellos dicen, queremos que se respete el acuerdo político que se concretó y que se tradujo en la designación de autoridades el 15 de mayo, 14 y 15 de mayo pasados. Y ellos aspirarían a que una nueva militante, que va a ser mujer, o que ellos buscan que sea mujer, se convierta en la segunda vicepresidenta de la Asamblea en reemplazo de Bella Jiménez. ¿Podría ocurrir esto, más allá de que no es obligatorio que sea alguien de una bancada específica, pero podría darse el caso de que se respete ese acuerdo o no? Bueno, en política todo es posible, ¿no? En este ¿Usted caso, cómo le ve? ¿Usted qué cree? En este caso, lo que he visto es que casi todas las bancadas tienen interés en la dignidad de la segunda vicepresidencia. Se elegirá democráticamente, nosotros al interior de la bancada de gobierno e incluso dentro del grupo de independientes dialogaremos en las próximas horas para tomar una decisión, analizaremos las precandidaturas que existen y aspiraremos de que se elija a cualquiera de las asambleístas que entiendo va a ser una de las damas que representan al país con voto popular. Creo que cualquiera de los legisladores está en la capacidad de ejercer esta dignidad. Si bien es potestad de la presidenta de la Asamblea Nacional convocar a la sesión del Pleno para el efecto, ¿se avisó alguna fecha tentativa para poder dar paso a la elección de esta dignidad? Pregunto porque ya tuvimos en un periodo legislativo anterior que una vocalía había quedado sin nadie que la ocupe durante muchísimo tiempo, precisamente porque no se llegaba a estos acuerdos para definir quién la ocuparía. En este caso, ¿se avisó alguna fecha? No he conversado con la señora presidenta al respecto, no podría especificar, presumo que sería para la próxima semana, no sé si en la sesión del martes o en la sesión del día jueves. Todo depende, entiendo, de los cabildeos políticos que son legítimos dentro de la Asamblea Nacional, no se puede ocultar absolutamente nada, siempre se darán. Así es de que esperemos con un poco de paciencia y sabremos la próxima semana la decisión que tome el Pleno. ¿Tiene usted alguna posición sobre el pedido de juicio político que impulsa la bancada de UNES contra el Procurador General del Estado? A ver, el día de ayer el CAL
procedió a solicitar el informe de la Unidad Técnico-Legislativa, en el caso del señor Procurador General del Estado. Vamos a esperar el informe de la Unidad Técnico-Legislativa, que tiene 3 días, hoy, lunes y martes. Entiendo que estará listo para la próxima semana, y cuando nos convoque la señora presidenta a la sesión del CAL, podremos analizar ese informe, analizar el contenido de la denuncia o la solicitud de juicio político que se ha presentado, y podemos proceder al análisis de calificación o no dentro del CAL de esta propuesta de juicio político. ¿Ayer calificaron algún juicio político o no todavía? Ninguno. ¿Se espera informes para los 3 casos? Se han pedido informes a la Unidad Técnico-Legislativa. Ese es el proceso. Se pide el informe, tiene 3 días para dar el informe, y luego viene al CAL para, en base del informe, del análisis, porque el informe no es vinculante, que podemos hacer los miembros del CAL, tomar una decisión si se califica o no se califica. Si se califica, pasar a la Comisión de Fiscalización para el trámite correspondiente, que obviamente, de acuerdo con una reforma última de noviembre del año anterior, tiene una camisa de fuerza la Comisión de Fiscalización, que mientras esté en trámite un proceso de fiscalización no puede calificar el otro proceso de fiscalización. Eso deviene en el hecho cierto de que tendremos que esperar que estos procesos vayan decurriendo, entiendo que en 2, 3, 4, 5, 6 meses, qué sé yo. Nos referimos a los solicitudes de juicio político contra procurador, contralor y superintendente de compañías. Las 3 que se trataron ayer para que pase a la Unidad Técnico-Legislativa para los informes. De bancos todavía no se ha oficializado. No, superintendente de compañías. De compañías. Claro, no, lo que pasa es que esta semana hubo un anuncio de Darwin Pereira de juicio político también a la Superintendente de Bancos. Todavía no se... Este todavía no ingresa. Tenía una inquietud más que le quería preguntar a nuestro invitado durante la jornada del día de hoy. Usted es parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, ¿verdad? Así es. Ya. ¿Cómo está ese tema? Porque, digamos, esta comisión hoy también está en el ojo, digamos, de la exposición pública por la investigación de los Pandora Papers. Entiendo que ya tienen listo el cronograma. ¿Cómo van a proceder, asambleísta? Bueno, el día de ayer justamente se estableció un cronograma que establece la comparecencia de distintos conocedores del tema de paraísos fiscales, del tema tributario, del tema constitucional, la solicitud de información a las distintas entidades de SRI. Nosotros, en mi caso, solicitamos la comparecencia del Consejo Nacional Electoral y del Contencioso Electoral para que establezcan cómo se procedió a la calificación de la candidatura del señor presidente de la República, si hubo alguna impugnación, ¿no? Para mí partimos de ese hecho. Si ya se la calificó, se sobreentiende de que se cumplía con los requisitos de orden legal que establece el Ecuador. Yo he puesto algunos puntos de vista ahí que tendrán que ser analizados del rato que tenga la comisión que resolver. El artículo 77 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para mi criterio, no podía haber posibilitado la resolución del Pleno en el sentido que se lo hizo. Será materia de análisis legal y constitucional al momento que haya que realizar el informe. Lo que sí, los 9 miembros de la comisión hemos dicho al unísono es de que hay que hacerlo con imparcialidad, con seriedad, sin perseguir absolutamente a nadie. Yo al menos no me voy a prestar para persecuciones en este caso. Lo que hay que hacer es aclarar la verdad. Ahora, los famosos Pandora Papers, hasta donde conozco al momento, son filtraciones de temas, de documentos, de papeles, como el mismo nombre lo dice. Habrá que ver hasta dónde esas filtraciones son reales. Usted no puede juzgar, no puede analizar un tema con partes si no tiene el contexto total. Pero eso nos va a dar toda la investigación que está programada para 3 semanas, me parece que hasta el 6 de noviembre, en donde tendremos nosotros que tener ya prácticamente listo un informe. Obviamente la fecha tope es el 11 de noviembre, que se cumplen los 30 días. Salvo que por A o B situación se pueda pedir una presión de 30 días más que prevé la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Van a llamar al presidente Lasso? Sí, incluso el señor presidente ha dicho que no tiene ningún inconveniente en comparecer a la comisión. ¿Lo van a invitar a la comisión? ¿O la comisión va a Exacto. No, entiendo que la resolución es hacerlo en la comisión, en la Asamblea. O sea, que el presidente Nacional, vaya a la comisión, a la Asamblea. A la Asamblea, y el señor presidente, hasta donde conozco, él ha dicho que no tiene ningún inconveniente, y lo dijo, me parece que antenoche, sí, lo dijo. de ir a la comisión, de ir al propio pleno, y lo hará. La cuestión es de que se aclare para el conocimiento público. ¿Pero también van a llamar a los familiares del presidente? ¿Está eso en el cronograma? A ver, la disposición del pleno, que no comparto, reitero mucho, establece de que se pueda llamar a los que crea conveniente la comisión, y dentro de ello la comisión pretendería llamar
a familiares, a allegados, Que no están obligados a comparecer, además. que no tienen la obligación de comparecer. El presidente sí tiene la obligación. El presidente sí, porque él es el involucrado. Y él es sujeto de fiscalización y control político. Entonces, para mí, los familiares no tienen ninguna obligación. Es más, entiendo que con documentación podrá justificarse el hecho, cierto, que si es que el presidente transfirió sus bienes o extinguió las sociedades financieras que haya tenido o lo que sea, se sobreentiende que lo hizo a nombre de con la sociedad conyugal, por citar un ejemplo respecto de la primera dama de la nación. Así es de que las cosas hay que hacerlas con seriedad, y lo que hemos recalcado, y los 9 miembros coincidimos, de que se lo hará con la suficiente altura, porque se trata de cualquier ciudadano y no se diga del primer mandatario del país. Correcto, vicepresidente. Gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy Gracias amable. a ustedes, muy amables. Gracias a Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, conversando justamente aquí en la primera hora sobre algunos temas vinculados a la situación política, la relación con el legislativo y con el ejecutivo. Este anuncio, la próxima semana llegará el proyecto de urgencia en materia económica vinculado al tema tributario de la función legislativa. También la investigación de los Pandora Papers, que está a cargo de la Comisión de Garantías Constitucionales que integra nuestro invitado. Gracias a Virgilio Saquicela, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. 8 de la mañana, 36 minutos, aquí en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.